Hola, mi nombre es Fátima Ivana y te doy la bienvenida a nuestra sexta clase de la lengua náhuatl. El día de hoy les traigo un tema fundamental para aprender cualquier idioma, y es el objeto directo con verbos transitivos. Así que el día de hoy aprenderemos a decir oraciones más completas en la lengua náhuatl. Igual les recuerdo que en estas clases estudiamos a la par dos variantes de la lengua náhuatl. El náhuatl clásico, que era el náhuatl que hablaban los nahuas cuando llegaron los españoles a México, y el náhuatl que se habla en Veracruz. Me parece adecuado estudiarlas simultáneamente, ya que esa ha sido la manera en que yo me he acercado al idioma, y como en realidad hay muy pocas diferencias entre ambas, siento que es buena manera juntarlas, pero tú siéntete en la confianza de escoger una variante o la otra o ambas. Y teniendo esto en claro, ahora sí podemos empezar esta clase. Hace dos clases hablábamos sobre los verbos intransitivos y los objetos directos. Si no te acuerdas muy bien qué son estos conceptos, no te preocupes, el día de hoy repasaremos un poco, pero te recomiendo mucho que visites este video para que refresques un poquito tu mente. En esta clase, juntos, hicimos oraciones simples con verbos intransitivos, es decir, con aquellos verbos que solo necesitan un sujeto para completar su significado total. Algunos ejemplos de estos verbos intransitivos son adelgazar, vivir, amanecer, correr, saltar, etc. Por ejemplo, en la oración Pedro ríe, el verbo reír, que es intransitivo, solamente necesita del sujeto que es Pedro, o puede ser claramente cualquier otro sujeto, y no necesita a su vez un complemento directo que complete el verbo, ya que este tiene significado por sí mismo. No es necesario preguntarnos ¿qué es lo que ríe Pedro?, porque incluso suena raro. Lo mismo sucede con otros verbos intransitivos. En la oración yo lloro, el verbo llorar, que es intransitivo, solamente necesita del sujeto que es yo, pero no necesita de ningún complemento ni de un objeto que reciba la acción total del verbo, ya que es innecesario. Es decir, no es necesario decir qué es lo que lloro porque tampoco tiene sentido decirlo. Pero ¿qué pasa con los verbos que sí necesitan un objeto directo para completar su significado? A eso se le llaman verbos transitivos. Los verbos transitivos requieren un complemento directo, es decir, aquello que reciba toda la acción del verbo. Por ejemplo, en la oración Diana vende, tenemos al sujeto que es Diana y el verbo transitivo que es vender. De inmediato la oración te sabe un poquito incompleta, ¿no? Te preguntarás, ¿qué es lo que vende Diana? Y es que el verbo transitivo vender necesita forzosamente un objeto directo que complete su significado. Es decir, ¿qué es lo que vende Diana? En cambio, en la oración Diana vende manzanas, ahora sí la oración es más completa, ya que tiene el objeto directo que recibe la acción verbal vender. Otros ejemplos de verbos transitivos son comer, contar, amar, dar, odiar, etc. Y bueno, sabiendo esto, ahora sí podemos saltar a las oraciones en náhuatl. Hace dos clases hablábamos sobre lo fácil que es hacer oraciones simples con verbos intransitivos, pues el proceso se divide en dos pasos. El primero es de que escoges un prefijo de sujeto en náhuatl y lo conectas con un verbo intransitivo. De esta manera tenemos, por ejemplo, nimiki, donde el prefijo del sujeto es ni, que significa yo, y se une con el verbo miki, nimiki. Casi es el mismo proceso con los verbos transitivos, solamente se le agregará una partícula entre el prefijo del sujeto y el verbo, y esta partícula cambiará dependiendo de lo que quieras decir. En náhuatl, el objeto directo está marcado por un prefijo objeto que va situado justamente después del prefijo sujeto. En otras palabras, en el náhuatl identificaremos el objeto directo en una oración gracias a una marca de objeto que va enseguida del prefijo de sujeto y antes del verbo transitivo. Esta tabla nos ayudará mucho para comprender este tema. Por ahora, solo nos centraremos en la columna que dice objeto específico, y en especial en la fila que corresponde a la tercera persona del singular que marqué con negritas. Con estas tres partículas podremos hacer oraciones de objeto directo como las que hemos estado analizando hasta ahora. Usemos el verbo transitivo oni, que significa beber. En la oración nikoni atl tenemos al principio el prefijo sujeto ni, que significa yo, seguido por la partícula k, que ahorita hablaremos sobre eso. Y como es un verbo transitivo, necesitamos de ese objeto directo, de esa cosa que reciba la acción verbal, es decir, el agua. Yo bebo agua. Para los demás sujetos gramaticales tenemos tikoni atl, kioni atl, tikoni atl, inkioni atl y kioni atl. Recordemos que en los últimos tres sujetos gramaticales,
nosotros, ustedes y ellos, que son en plural, se necesita al final alargar o subir un poco el tono para señalar que estamos precisamente hablando de sujetos plurales. Como les dije hace ratito, la partícula que va por medio del prefijo del sujeto y el verbo va a cambiar dependiendo de lo que quieras decir. En este caso utilizamos la partícula k, que está escrita por la C. Pero para el objeto específico tenemos 3 marcas que responden a 3 reglas gramaticales. La C se usa con el prefijo ni y ti, cuando el verbo transitivo empieza con la vocal A, O y todas las consonantes. Se escribe Q y U con el prefijo ni y ti, cuando el verbo transitivo empieza con la vocal e I. Y se escribe ki con el prefijo no marcado in y con todas las vocales y consonantes. Es por esto que cuando utilizamos el verbo oni, que empieza con la vocal O, para el prefijo ni y ti, que significa yo y tú, se pone la partícula k, escrita con la C. Pero para la tercera persona del singular y del plural, se tiene que poner antes de oni la partícula ki. Hagamos otros ejemplos con verbos transitivos. Por ejemplo, con powa, que significa contar o leer. Nikpowa amochtli, tikpowa amochtli, kipowa amochtli, tikpowa amochtli, inkipowa amochtli, kipowa amochtli. Hagamos otro ejemplo con un verbo transitivo, pero que su objeto directo también sea un verbo. Utilicemos amati, que significa gustar. Nikamati ni tequitis. Como pueden ver, primero tenemos nikamati, que significa me gusta. La razón por la que tenemos la partícula k, en este caso, se debe a 2 razones. Una, porque utilizamos el prefijo sujeto ni, que significa yo, y la otra es porque amati inicia con la vocal a. Después tenemos nitequitis, que junto con nikamati significa junto me gusta trabajar. En este caso ya no se necesita poner la partícula de objeto directo entre el prefijo del sujeto y el verbo, ya que nitequitis sirve como objeto directo de nikamati. En cambio, tenemos la Z después de tequiti, que consiste en una regla gramatical que cuando existen 2 verbos en náhuatl juntos, se tiene que poner la Z al final del segundo verbo. Ahora, durante esta clase hemos utilizado puros ejemplos con objetos específicos, ya sea manzanas, agua, libros, trabajo. Pero ¿qué pasa con los objetos directos que no están definidos? Y es que en el náhuatl se hace una distinción entre objetos específicos y objetos no específicos. Los objetos específicos se marcan, como ya hemos visto, con la marca k o ki, pero los objetos no específicos se marcan con ya sea la partícula t o tla. La partícula t se utiliza para personas no específicas y la partícula tla se utiliza para cosas no específicas. Para estas 2 partículas, t y tla, se utiliza de la misma manera con todos los sujetos gramaticales. No hay reglas específicas. Usemos el verbo maca, que significa vender. En la oración nitlamaca se podría definir literalmente como yo vendo cosas, pero como el verbo maca es transitivo, necesita a fuerzas un prefijo que lo acompañe. Ahí después el interlocutor podrá decir qué es lo que vendes y ya el sujeto podrá decir nikmaca et, por ejemplo. Podrá sonar un poquito ambiguo o raro esto en español, pero para los nahuas esto tiene sentido, puesto que cuando dices nitlamaca, el que te escucha asumirá que las cosas que vendes no tienen relevancia. Pero como a la vez maca es un verbo transitivo, necesita a fuerzas un prefijo que lo acompañe. De esta manera se obtiene nitlamaca, titlamaca, tlamaca, titlamaca, intlamaca, tlamaca. Lo que hemos visto hasta ahora corresponde a la variante de la Huasteca veracruzana. Las reglas son las mismas en cuanto al náhuatl clásico, pero hay que señalar algunos detalles. En el náhuatl de la Huasteca veracruzana, el objeto directo va enseguida del verbo, como en el ejemplo de Niconi atl. Pero en el náhuatl clásico tenemos una partícula que divide el verbo con su objeto directo, y es in. Este funciona como artículo o acusativo. De esta manera tenemos tiquita incohuatl, nictlazotla incihuatl, o Nikkaki Intlacatl. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. En realidad hay mucho más que hablar sobre las oraciones con verbos transitivos, pero por lo pronto creo que está bien así dejarla por ahora. Ya en la siguiente clase ahondaremos más en eso. A continuación les dejaré algunos verbos transitivos en náhuatl y seguiremos con algunos ejemplos. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Y sin nada más que decir, me despido. Timoitase. Bueno, sí me queda una cosita más que decir. Quiero recordarte que tengo una cuenta en Instagram donde subo reels sobre los temas de mis videos.
Espero que te puedas dar una vuelta por allá. Muchas gracias.